3 escalofriantes historias verdaderas de Noche Maldita, revelando lo inexplicable y siniestro. Era otra noche oscura y pesada en el barrio. Paula, madre soltera de 35 años, llegaba a casa después de un extenuante turno en la fábrica. La rutina la había transformado en un autómata, pero al girar la llave en la cerradura, algo la detuvo en seco. Allí, pegada en la puerta, había una nota arrugada, como si alguien la hubiera estado esperando. «Te estoy observando». Las palabras, recortadas de una revista, parecían moverse en su mente como un eco. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero el instinto de protección hacia su hijo Lucas, de 7 años, la empujó a ignorarla, convencida de que era solo una broma cruel. Sin embargo, esa decisión la llevaba a un abismo oscuro. Las miradas de sus vecinos la seguían mientras cruzaba la calle. Don Ramón, el hombre de aspecto honorable que todos respetaban, ahora parecía un espectro en sus pensamientos. ¿Era él el salvador o el verdugo? La inquietud crecía como una sombra en su mente. Esa noche el silencio pesaba. Cada crujido, cada sombra que se movía, la mantenía en alerta. A cada minuto se sentía más atrapada. Su corazón latía desbocado, como si supiera algo que ella no. Las historias que sus abuelos le contaron de aquel barrio empezaron a desfilar, almas en pena, deudas de sangre y secretos innombrables. La paranoia se infiltró en su alma mientras la figura de su jefe, don Jorge, empezaba a moldear la realidad que la rodeaba. Cada día creía que su jefecito era un benefactor, alguien que las ayudaría a salir del fango, pero en su intuición emergente, Paulo sospechaba que él era el hilo conductor de una red de oscuridad, una corrupción que mantenía a todos en sus garras. Esa noche, antes de que se apagaran las luces, el deseo de respuestas la llevó a salir. La calle estaba desierta, pero los ecos de sus pasos resonaban como un canto fúnebre. Ella se adelantó entre sombras, sintiendo la mirada inquietante de hombres agrupados en la esquina, riendo como chacales. El terror colgaba en el aire como una neblina. La sensación de ser observada la envolvía a cada paso. Al voltear, una risa burlona, helada como un cuchillo, cortó el aire. Paula temía que sus peores pesadillas se estaban volviendo carne en aquel barrio maldito. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El almacén antiguo se alzó frente a ella, su entrada oscura como la boca de un monstruo. Paula recordó las advertencias de su abuela sobre las almas perdidas que regresaban. Un temblor recorrió su cuerpo, el viento parecía llevar susurros que hablaban sobre tragedias vividas y sufrimiento. En ese espacio sombrío una figura se dibujó en la penumbra, desdibujando la línea entre realidad y terror. Así se enfrentaría a sus propios demonios, con la incertidumbre de saber si este sería su último aliento. ¿Podría hallar la verdad que la rodeaba o se perdería en la oscuridad? Las sombras acechaban, y ya no había vuelta atrás. Las puertas del almacén chirriaron de manera ominosa al abrirse, como si el mismo edificio estuviera vivo, sintiendo la llegada de Paula. Ella entró, el aliento entrecortado, dispuesta a enfrentar aquello que la rodeaba. La oscuridad era absoluta, y lo único que iluminaba su camino era la tenue luz de su celular, su faro en medio de un mar de sombras. La primera cosa que notó fue el olor, un hedor añejo que mezclaba moho y algo más repulsivo, como si las paredes estuvieran llenas de secretos putrefactos. Intentó mantenerse centrada, enfocándose en su respiración, pero el miedo le apretaba el pecho. De repente la luz de su celular titiló, y por un instante Paula creyó ver rostros distorsionados asomando entre las sombras. Su corazón pareció detenerse. «Es solo mi imaginación», se repitió mientras avanzaba, cada paso resonando como un eco en el vacío. La figura que había vislumbrado antes se materializó más adelante, una silueta informe en la penumbra. La intimidación la invadía, pero la determinación por proteger a Lucas era más fuerte que cualquier miedo que pudiera sentir. «¿Quién está ahí?», preguntó tratando de mantener la voz firme, aunque cada palabra temblaba como su cuerpo. Un silencio profundo la respondió, un vacío abrumador que llenó su mente de dudas.
Pero de pronto un susurro helado cortó la quietud. Paula. La voz resonó con una familiaridad inquietante. Era un nombre que había escuchado en sus sueños, un eco de tiempos perdidos. Paula, ven. Las paredes parecían acercarse, oprimiéndola. Se dio cuenta de que la voz pertenecía a una figura sentada, cubriendo su rostro con las manos. Avanzó cada paso un desafío a su voluntad, hasta que finalmente se encontró frente a un hombre delgado y pálido, con ojos hundidos que reflejaban desesperación. Soy Daniel, dijo con voz quebrada. Estuve atrapado aquí mucho tiempo. Las palabras eran como dagas, y Paula sintió una mezcla de compasión y terror. Ellos vienen por ti. Tienes que irte, agregó, sus ojos amplitud desmesurada. Paula retrocedió un paso, su instinto gritándole que huyera, pero algo la mantuvo en su lugar. La función de su mente parecía desvanecerse, la realidad se desdibujaba. ¿Quiénes vienen?, preguntó, el pánico comenzando a invadirla. ¿Quiénes te atraparon? Los mismos que te observan, murmuró. No hay escape. La noche siempre reclama lo que es suyo. De repente una serie de ruidos resonaron en el fondo del almacén, como si se desatara un caos. La sombra de varias figuras comenzó a tomar forma, sus contornos danzando en la opaca oscuridad. La carne de Paula se erizó, el aire se tornó pesado. No eran simples sombras, sino algo más vivo, algo que había despertado y que ahora se acercaba. ¡Corre!, gritó Daniel, su voz rebotando con una urgencia desesperante. Paula sintió el impulso puro del miedo y corrió hacia la salida, su mente en blanco, apretando el celular como si fuera un talismán de protección. Detrás de ella, el eco de risas burlonas llenaba el espacio, un canto siniestro que la seguía como un espectro en la noche. De un empujón, logró salir al exterior, el aire fresco la golpeó con fuerza. ¿Pero dónde escapar? La noche era vasta, un laberinto de peligros. Al mirar atrás, vio las formas oscuras al borde de la entrada, observándola, esperando. ¿Está Lucas bien?, se preguntó aterrada. La imagen de su hijo le atravesó el corazón. Se lanzó a correr, no solo huyendo de aquellos que la acechaban, sino también tratando de encontrar a su hijo en un mundo que se desvanecía a su alrededor. Mientras las sombras comenzaban a acercarse, notó un brillo en el suelo, una pequeña medalla. Al inclinarse para recogerla, una risa burlona resonó en sus oídos, y la medalla le reveló una inscripción oscura: nunca estás sola. Fue entonces cuando un frío indescriptible recorrió su espina dorsal, y Paula se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Paula corrió con la medalla apretada en su mano, sus pensamientos desbordados de terror. Cada paso era un tamborileo en su pecho, una llamada al miedo más profundo. La densa oscuridad parecía alargarse engulléndola mientras los ecos de risas distantes se convertían en un coro infernal que la rodeaba. Lucas, gritó, la voz desgarrándose, desgastada por el pavor. La imagen de su hijo pequeño y vulnerable la empujaba a seguir, a avanzar, a no detenerse. Pero los murmuros a su alrededor estaban tomando forma, figuras apenas visibles que se movían en un ballet macabro. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Mientras corría, tropezó con un objeto en el suelo, una piedra, pero al agacharse, la visión se le nubló. La misma medalla, aquella que había recogido, relucía bajo la luz escasa que ofrecía su celular. Miró la inscripción de nuevo y un escalofrío recorrió su cuerpo: nunca estás sola. Esa no era solo una advertencia, era un aviso. Levantó la vista y se encontró con un par de ojos brillantes que la miraban desde un rincón oscuro. Su corazón se detuvo. Eran las criaturas que había sentido detrás de ella, formando un círculo cerrado. Comenzaron a acercarse, sus movimientos fluidos, como sombras que se deslizan en la penumbra. Paula retrocedió, su pie tropezó con otro objeto, y cayó de espaldas, golpeándose la cabeza con fuerza contra el suelo. Vio estrellitas en su visión, figuras danzando a su alrededor. La risa continuaba, resonando, un eco que la llenaba de frío. Se levantó tambaleándose, tratando de mantener la vista fija en aquellas sombras, pero la oscuridad parecía jugar con su mente. ¿Dónde está Lucas?, murmuró para sí, y sus piernas empezaron a moverse de nuevo, llevándola hacia adelante sin rumbo. En la penumbra, de repente, la luz de su celular iluminó una pared visible a través del caos, y Paula vio algo que la paralizó.
Había marcas, rasguños profundos y formas que parecían manos, como si alguien hubiera intentado escapar de ese lugar. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que se le saldría del pecho. «No estoy sola», gritó una mezcla de desafío y terror que resonó en el aire, y al momento siguiente, las figuras se detuvieron. Como si esas palabras hubieran despertado algo en ellos. Un silencio espeso cayó sobre el almacén, y por un instante, Paula sintió la presión en el aire ceder. Pero el alivio fue breve. Un murmullo surgió entre las sombras, una voz distendida que se mezcló con las risas. «Ya no hay vuelta atrás, Paula. Has cruzado el umbral». Ella se dio la vuelta, luchando por recuperar el control sobre su cuerpo. La medalla brillaba con una luz anaranjada, casi cálida, en sus manos temblorosas. Fue entonces cuando de entre las sombras emergió una forma, otra vez la figura de Daniel, pero su rostro reflejaba ahora una mezcla de angustia y alivio. «Debes buscarlo. Lucas está en peligro y tú eres la clave para todo esto», dijo, su voz casi un susurro. Como si su ser gris y desgastado se renovara ante una nueva esperanza. «No eches a perder esta oportunidad, Paula. Ellos no descansarán hasta que te atrapen». La angustia la llenó. Sin embargo, había una chispa de determinación que encendió su corazón. «¿Dónde está Lucas?», preguntó, buscando en los ojos de Daniel una respuesta, algo que la guiara. «Siguen a la sombra de tu miedo, busca la puerta que él no puede ver», dijo, antes de desaparecer en un torbellino de dudas y oscuridad. Paula sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué significaba eso? Sin pensarlo más, se lanzó a correr. La medalla relucía, marcando el camino. Tenía que encontrar a su hijo y liberar a Lucas de una oscuridad que parecía tragárselo. Mientras avanzaba, las sombras comenzaron a acurrucarse a su alrededor, como un abrazo apretado que le robaba el aire. «Nunca estás sola», se repetía, como un mantra en busca de valor. Pero otra risa burlona resonó en el aire, y Paula comprendió que solo había comenzado a rozar la superficie del horror que la esperaba. La pregunta se formulaba. En su mente, ¿estaba realmente dispuesta a pagar el precio por el amor que la ataba a su hijo? La imagen de Lucas flotaba en su mente impulsándola a seguir, pero el terror se cernía, como un velo negro que la acechaba, listo para devorarla en el momento más inesperado. Paula avanzó con pasos titubeantes, el eco de su propio corazón resonando en sus oídos. Aquella oscuridad parecía vivir, traspasando la frontera de lo visible, como si un ser hambriento la estuviera acechando. Volvía a escuchar la risa, ahora más cerca, crujiente, como si viniera de sus propios recuerdos. La medalla en su mano parecía cobrar vida, pulsando con una energía inquietante que le decía que no podía rendirse. «Lucas», su voz se desgarró en el aire, escurriéndose en las tinieblas. La desesperación se abrazó a ella, un abrazo tal vez más cómodo que la incertidumbre que la rodeaba. No podía desvanecerse ante la realidad de que cada paso que daba la alejaba de su pequeño. De repente algo al fondo la detuvo. La silueta de una puerta, apenas visible, deslizada en lo profundo de la penumbra. «¿Es esa la puerta que él no puede ver?», se preguntó. El brillo de la medalla se intensificó, guiándola como un faro en medio de la noche sin estrellas. Avanzó vacilante, cada movimiento como una danza entre decidir avanzar o quedarse quieta, atrapada en el temor. Al acercarse, notó que la puerta no era común. Sus bordes estaban repletos de símbolos extraños, gesticulaciones que parecían arquearse más allá de la lógica. Un sudor frío le recorrió la espalda, comprendía que se adentraba en un límite que la realidad no podía cruzar. Así debía ser, debía atravesarla para encontrar a Lucas. Con un último suspiro, agarró el pomo helado y lo giró. Un crujido ensordecedor resonó, como si el tiempo se detuviera. El sonido era desafinado, un lamento que atravesaba el aire antes de abrirse ante ella un pasillo más amplio. La luz parecía fluir de la puerta, pero era una luz que no calmaba, sino que prometía desvelar secretos sombríos. Mientras cruzaba, el ambiente cambió. Las risas ahora se convirtieron en un susurro tentador, llamándola por su nombre, burlándose. Paula, la voz era seductora, un canto de sirena que la invitaba a unirse a un juego macabro. Las sombras comenzaron a tomar forma, seres que danzaban entre el vacío, sus rostros deformados en muecas de alegría cruel. Cada uno de esos rostros tenía ecos, murmullos de quienes habían estado allí antes, desesperanza, sufrimiento, pérdida. «Lucas», gritó con lágrimas brotando de sus ojos.
Las sombras se detuvieron, volviendo sus miradas a ella como si la escucharan. La risa se tornó entrecortada, y Paula comprendió que el verdadero juego había comenzado. La medalla ardía en su mano, pulsando con una fuerza que la instaba a seguir. Era el momento de luchar, de clarificar su propósito entre tanto caos. Avanzó por el corredor, cada paso un desafío. La puerta que él no puede ver. Las palabras de Daniel resonaban en su mente y detrás de sus pasos, sentía la presión de algo que no quería dejarla ir. Era el momento de enfrentar su miedo. Había cruzado el umbral, el paso oscuro de un mundo que había mostrado más de lo que se atrevía a guardar. De repente un grito desgarrador rompió el aire. Paula sintió el tiempo detenerse. Era Lucas. Su pequeño voz, un lamento helado, resonó en sus oídos, llevándola hacia un lugar aún más sombrío. El pasillo se expandió ante ella, abriéndose como un remolino de terror e incertidumbre llena de imágenes borrosas de su hijo en peligro. El eco de su llanto empujó a Paula hacia el final, pero lo que encontró no fue lo que esperaba. La oscuridad se hizo aún más profunda, mostrando una figura familiar entre las sombras, una entidad que no tenía intención de dejarla marchar tan fácilmente. Todo habitado por miradas vacías de quienes habían caído en la desesperanza. «Ayúdame», gritó la figura, y por un breve momento sus ojos buscaron los de Paula. No era Lucas, sino algo peor, la manifestación de sus propios miedos. Paula sintió que la esperanza se desvanecía, pero en lo más profundo, aún existía esa chispa. La medalla brilló, revelando una puerta más pequeña, apenas visible. Su corazón latiendo como un tambor, la decisión era suya. ¿Qué debería hacer? ¿Salvar a Lucas o luchar contra lo que ella misma había creado? La presión de lo desconocido se intensificó, y las risas crecieron en un crescendo aterrador. El tiempo se escapaba. Su última opción ante el abismo oscurecido la obligaba a decidir entre rendirse a la oscuridad o enfrentarse a su destino. La línea entre el amor y el sacrificio se desdibujaba. «Lucas, mamá está aquí». Su voz resonó con fuerza, no dando pie a la desesperación. ¿Qué paso tomaría en este miedo palpante en el eco de las risas distorsionadas? Pero la respuesta se acercaba rápidamente como un eco desgarrador. ¿Desaparecería en ese horror, o encontraría la forma de regresar? El destino seguía esperando. Los murmullos apenas perceptibles se convirtieron en una multitud de voces, cada una empujando a Paula hacia el abismo de su propia desesperación. La puerta pequeña, débilmente iluminada por la medalla, era un faro de esperanza, pero también un portal hacia lo desconocido. ¿Y si es una trampa?, se preguntó mientras su mente luchaba contra la lógica. Pero el llanto de Lucas llenaba el aire, haciéndola titubear, desdibujando la línea entre el miedo y la valentía. Con un grito que resonó en los confines oscuros, Paula tomó una decisión. Corrió hacia la puerta sintiendo que el aire se volvía más espeso, como si la oscuridad tratara de apresarla de nuevo. Giró el pomo con manos temblorosas y abrió la puerta. Lo que vio dejó su corazón helado. Al otro lado, un salón amplio y desolado se presentó ante ella. Las paredes estaban cubiertas de retratos en viejos marcos que la observaban fijamente. Las imágenes parecían moverse, pero no mostraban determinación, solo una tristeza infinita. Personas atrapadas en el pasado, como si cada una de ellas estuviera condenada a revivir un ciclo interminable de dolor. Lucas susurró apretando la medalla con todas sus fuerzas. En el centro de la habitación había un altar de piedra, manchado con un líquido oscuro y espeso que parecía vibrar con cada pulso de su corazón. Desesperada, se acercó tratando de ignorar las sombras que emergían de las profundidades. De repente un grito resonó nuevamente, una mezcla de angustia y terror, y Paula se congeló. Era Lucas. El sonido provenía de un rincón oscuro del salón. Giró la cabeza y allí lo vio, su hijo atrapado en una especie de esfera negra que pulsaba rítmicamente. Su rostro pálido mostraba un terror palpable, y las lágrimas caían por sus mejillas. «Mamá, ayúdame», gritó el pequeño con un tono desgarrador que atravesó el corazón de Paula, llevándola al límite. Sin pensarlo se lanzó hacia la esfera, pero a medida que se acercaba, el aire se volvía más frío y opresivo. Las sombras se retorcían, susurros distorsionados se alzaban, llenando su mente con imágenes de un pasado ineludible. Esto es lo que eligieron, las voces eran de aquellos que había visto en los retratos, un coro de tragedia y sufrimiento.
No puedes salvarlo si no te enfrentas a ti misma. Con cada paso, Paula entendía que no solo se trataba de rescatar a Lucas, sino de enfrentar los miedos que había dejado tan profundamente enterrados. No puedo dejarlo, pensó, no puedo fallar. La medalla en su mano ardía intensamente, iluminando el oscuro pasillo. Con un grito primal, levantó la medalla y apuntó hacia la esfera. «Libéralo», demandó, su voz resonando con una fuerza que sorprendió a las sombras. La esfera comenzó a retumbar, como si respondiera a su llamado. Las sombras se agitaron, creciendo como un torrente oscuro al viento. La risa se convirtió en un clamor desgarrador, un eco de impotencia. Paula sintió como la energía fluía a través de ella, ahora unida con su amor de madre, destinada a luchar hasta el final. Justo cuando la esfera parece a punto de estallar, una imagen surgió en la mente de Paula: su propia culpa, las decisiones que la habían llevado al límite, los días en que decidió no escuchar las advertencias, la razón por la que Lucas había terminado en aquel lugar. La culpa cernía sobre ella como un manto apesadumbrado. «No más», gritó, abrazando su dolor, su amor, su determinación. La esfera comenzó a quebrarse con transparencia, revelando a Lucas entre sus fragmentos. Pero en el instante en que los fragmentos se dispersaron, otra imagen brilló, un destello de advertencia. La sombra más oscura se extendió del altar a las paredes, formando caras que la miraban fijamente, tristes y enojadas, y Paula supo que al vencer una tormenta, otra venía a llenar el vacío. Una nueva olas de risas resonaron a su alrededor. Esto no era solo un viaje hacia la salvación. Era un enfrentamiento, un sacrificio, una inevitabilidad grotesca. «Mamá». La voz de Lucas era ahora un eco lejano, atrapada entre la luz y la sombra. Mientras el camino se llenaba de incertidumbre, Paula comprendió que el verdadero terror aún estaba por llegar. La pregunta se formaba en su mente, pulsando con la música del horror: ¿sería suficiente su amor, o sería el principio de su propia perdición? La oscuridad crecía y Paula tenía que decidir rápidamente. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por su hijo? Paula sintió que el aire a su alrededor se volvía cada vez más denso, como si un peso invisible intentara aplastarle el pecho. La esfera que contenía a Lucas comenzó a agitarse violentamente, no solo vibraba, sino que parecía gritar. La marea oscura de sombras avanzaba, su risa retumbaba ahora como un eco de gruesos tambores, golpeando su mente. «No te vayas, Lucas», gritó Paula, desesperada, pero en ese instante algo se rompió dentro de ella. La culpa, la desesperación, el miedo, todo se convirtió en un cóctel explosivo que la llenaba de rabia y energía. Se sintió vulnerable, pero también poderosa. «No lo dejaré, no puedo». Las sombras empezaron a contorsionarse, formando figuras humanas que se acercaban, extendiendo manos temblorosas hacia ella, como si intentaran advertirle. «Te atraparemos como a nosotros», susurraban con voces que se entrelazaban. A Paula le heló la sangre escuchar esas palabras. Eran ecos de aquellos que habían fracasado. Por un momento se sintió empujada a retroceder, pero el rostro de Lucas, pálido y lleno de terror, la ancló en su decisión. Miró de nuevo la medalla, la luz trémula parecía bailar mientras la alzaba de nuevo. «Suéltalo. Suéltalo», ladró, su voz ahora resonando con convicción. Las sombras, casi burlonas, retrocedieron un instante, dándole tiempo. «Necesitas hacer el sacrificio correcto», una voz surgió del centro de la esfera. La figura de Lucas se desvaneció por un instante, revelando un rostro distinto, uno que Paula reconoció de sus pesadillas, un oscuro reflejo de sí misma. «Lo que tomamos requiere algo a cambio, algo que te duela». El sudor frío le corría por la frente. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, desafiante. Pero la figura sonrió, una sonrisa cruel. «Tienes que ceder lo que más amas o perderás todo». La sala pareció estremecerse y las imágenes en los retratos comenzaron a moverse, contorsionándose en tormento. Las voces se elevaron, formando un coro de advertencias y risas burlonas. El altar parecía tener vida propia, latiendo, y el líquido oscuro que lo manchaba se alzaba como si tuviera voluntad. «Lucas», exhaló Paula, llenándose de miedo. «No puedo sacrificarte, no puedo perderte». Pero su mente comenzó a divagar, imaginando la vida sin él, cada día que pasaba viéndolo crecer, sus risas, sus abrazos. La realidad la golpeó como una marea. Las sombras comenzaban a acercarse más, anudándose a su alrededor.
Tu viaje no es solo por él sino por lo que temes perder de ti misma, resonaba la voz ominosa. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a dualidades? ¿Miedo o amor? Una decisión. Su corazón latía con fuerza, y la oscuridad seguía apelando a sus temores más profundos. Un instante de clamor por su hijo colisionó con un deseo de liberación de aquellas cadenas internas. Si vas a llevarte algo de mí, gritó, que me lleve todo el dolor pero que dejes ir a mi hijo. Fue un grito de desesperación y desafío, un acto de amor que parecía resonar más allá del salón. Las sombras se dieron un paso atrás, murmullos de miedo resonando entre ellos. ¿No comprendes? Esto no es suficiente. La esfera comenzó a tambalearse, luciendo atormentada. Paula entrecerró los ojos, un brillo de determinación destellando dentro de ella. Entonces lo haré. Acepto el sacrificio, pero no te llevará a él. De repente un relámpago de luz impactó su alrededor y la esfera se iluminó intensamente, haciendo que las sombras gritaran y retrocedieran. Él es mío, volaron las palabras hacia la oscuridad, resonando con un eco profundo. Pero una ola de frío la envolvió y la sala comenzó a girar mientras algo oscuro descendía desde el altar hacia ella. Es un final incierto, reflexionó la sombra, pero la lucha apenas comienza. Paula sintió que la oscuridad clamaba por lo que había sacrificado. Lo incomprensible se abría ante ella, como un laberinto retorcido donde cada esquina escondía más terror. La luz la envolvía y en medio de ello voces resonaban, un coro de advertencias y lamentos que llenaban el aire. ¿Serías capaz de hacer el sacrificio necesario para salvar a tu hijo, Paula? ¿Y a qué precio? Resonó la voz, convirtiéndose en un último eco en la oscuridad. Mientras la luz se extinguía y las sombras se abalanzaban, Paula tuvo que enfrentarse a la verdad más desgarradora que podría imaginar. Había comenzado la pelea, pero el final podría no ser el que esperaba. La conexión entre ellos sería la prueba de fuego que definiría su existencia. ¿Está lista para lo que viene? La pregunta resonó mientras la oscuridad se cerraba como un abrazo mortal. El frío se expandió por el cuerpo de Paula, como si una mano invisible le apretara el corazón. La luz que la había envuelto comenzó a desvanecerse, dejando solo una penumbra densa. Sin embargo, en ese instante algo dentro de ella chisporroteó, un pequeño destello de resistencia frente a la opresión creciente de las sombras. Lucas gritó, aunque su voz parecía un susurro ahogado en el abismo. Las sombras, una marea voraz, se extendían desde cada rincón de la sala, moldeándose en figuras grotescas que la miraban, ansiosas, como criaturas hambrientas. Paula sintió que sus pies se hundían en el suelo, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Qué es lo que realmente amas, Paula?, musitó otra vez la voz de la figura oscura, en un tono casi melódico. Esta vez sonaba más cerca, rozando su oído como una caricia helada. ¿Tu hijo o tu propia existencia? Cada uno de nosotros ha hecho un sacrificio, ¿acaso no lo entiendes ya? La vida está construida sobre pérdidas. Las paredes de la sala comenzaron a cerrarse a su alrededor, cada ladrillo formado por las visiones de sus peores temores, el miedo a perder a Lucas, el horror de quedarse sola, la angustia de ser incapaz de corregir sus errores. No puede ser, murmuró Paula mientras sus manos temblaban, sudaban, se aferraban a la medalla con desesperación. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse como serpientes, deslizándose hacia su alma. Hay un camino, dijo la voz otra vez, suavizando la tensión en su tono, pero pagarás un precio. Todo lo que eres puede ser tomado, solo dímelo. Paula cerró los ojos, ahogando sus pensamientos en la oscuridad. El dolor era una sensación cruda, casi un río que corría por sus venas. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder? Estaba atrapada entre un amor inquebrantable y un horror insondable. Respuestas habían florecido allí, pero también espinas que la lastimaban. La medalla, pensó. Es un símbolo de conexión entre nosotros. ¿Qué pasaría si? Las sombras empezaron a reír, una risa seca y burlona. La medalla es solo un objeto, un juego para nosotros. Tu sacrificio debe ser más profundo, más personal. Desesperada, Paula recordó las palabras de su madre en su infancia: las sombras viven de lo que llevamos dentro. Si alguna vez sientes que te arrastran, busca lo que realmente te duele y dáselo. Ahora esas palabras se transformaron en su único hilo de esperanza. No tomarás mi dolor. No más, dijo, dándose cuenta de que era el miedo lo que las sombras querían devorar.
Miró hacia la esfera donde Lucas estaba atrapado, sintiendo que su amor podía volar más allá del terror. Si debo sacrificarme, que sea por él. Pero no a costa de su vida. Las sombras hicieron una pausa, titubeando ante su declaración. ¿Estás dispuesta a lanzarte a lo desconocido, abandonando la propia luz?, interrogaron, su tono cambiando de burlón a amenazante. Sí. Haré lo que tenga que hacer, respondió Paula, su voz llenándose de un fuego renovado. Si eso significa perderme a mí, que así sea. Solo déjalo ir. La medalla brilló como un faro con su decisión, y el aire se cargó de una electricidad inquietante. De repente todas las puertas de la sala comenzaron a temblar, como si una fuerza invisible intentara abrirse paso. Las sombras comenzaron a gritar nuevamente, un coro de terror resonando en sus corazones. No puedes. No podrás escapar de nosotros, clamaron, pero su risa se tornó en lamentos. Una luz intensa brotó de la medalla y una sombra concreta emergió, un rostro que Paula nunca pensó ver. Era ella misma, pero con un semblante completamente distorsionado, su reflejo oscuro. Dejarás de existir en esta dimensión, exclamó la sombra de Paula, arremetiendo contra el muro entre ellas, como queriendo atravesarlo. El conflicto ardía en el aire, una batalla entre la desesperación y el amor. Paula sintió que la memoria de su vida se le escapaba, fragmentándose. Su ser, su esencia, se tambaleaba entre dos extremos, el alivio que podría surgir del sacrificio y la sombra devoradora que la observaba con ansias. ¿Cuán lejos estás dispuesta a ir, Paula?, resonó la voz, ¿arriesgarás la salvación eterna de tu hijo solo para salvarte a ti misma? Un silencio helado invadió la sala, y las sombras se agazaparon, observando su decisión final. Mientras la luz de la medalla comenzaba a desvanecerse, Paula hizo un último intento y preguntó, ¿qué pasará si no permito que este dolor me consuma a mí también? La sombra sonrió con una sonrisa que era solamente el vacío, negra y vacía. Entonces realmente verás lo que significa perderlo todo. Las palabras flotaron en el aire, llenando la habitación de una angustia palpable. El resultado de su sacrificio se acercaba. La sala pareció temblar con el eco de la última declaración. Paula sintió su corazón latir con fuerza, como un tambor sordo que retumbaba en su pecho, mientras las sombras se retorcían y aullaban a su alrededor. La densidad del ambiente la envolvió, cada susurro del viento resonaba como si hablase directamente a sus temores más ocultos. Perderlo todo, repitió Paula, más para sí misma que para las sombras. ¿Qué significaba eso? ¿Sucumbir a la oscuridad o desafiarla? La medalla seguía brillando, pero incluso su luz empezaba a mostrar signos de debilidad, como si también se estuviese rindiendo. La sombra distorsionada de Paula se acercaba, su rostro una mezcla de desesperación y odio. Lucha si quieres, pero la realidad siempre encuentra la manera de cobrar lo que le pertenece. Tu dolor es una invitación, un sacrificio necesario. La imagen distorsionada de ella misma se convirtió en un grito, pero no era solo el sonido lo que la perturbaba, era el dolor en la voz, como si el eco del sufrimiento ajeno reverberara en sus huesos. Basta, gritó su voz resonando con más determinación que nunca. No me consumirás. El amor por Lucas me dará la fuerza para hacer frente a cualquier cosa que intentes. En ese momento las sombras se agitaron furiosas, como si su propio núcleo estuviese siendo amenazado. Cada figura oscura empezó a fragmentarse, disipándose en ráfagas de humo negro que se arremolinaban, buscando un nuevo objetivo. Paula se sintió más viva que nunca, iluminada por aquel fuego interior que antes había dudado en abrazar. ¿Realmente crees que puedes salirte con la tuya?, repitió la voz. Te enfrentarás a una verdad que deseas ignorar. Tu sacrificio es inevitable. Las palabras parecían latigazos en el aire. Sin embargo, Paula se decidió. No, esta vez no. El sacrificio será solo mío, no el de Lucas. Entonces cerró los ojos y se concentró, uniendo su corazón a cada golpe latente. En su mente un recuerdo resplandecía, Lucas en su infancia, riendo sin miedo, tocando el cielo, libre. Paula visualizó cómo su amor por él creció en cada instante, cada abrazo, cada palabra. Recordó su fragilidad pero también su fortaleza. La medalla comenzó a brillar intensamente, absorbiendo toda su energía. Entre las sombras temblorosas, Paula levantó el objeto luminoso, y llenándose de coraje, lanzó su voz por encima del clamor de la oscuridad. Si he de perder algo, que sea esta culpa, este dolor que me asedia.
Que se lo lleve esta oscuridad. Las sombras se aglomeraron tratando de arrebatar la luz, pero la medalla se expandió en un resplendor deslumbrante, creando una especie de escudo entre ella y el caos. La sala se llenó de un eco formidable, un grito de lucha que vibraba en las paredes. Paula sintió como cada atisbo de miedo se desvanecía, dejando un camino claro hacia el amor que defendía. Sin embargo, justo cuando empezó a atravesar el umbral que separaba la luz de la oscuridad, una risa cínica interrumpió el momento. Crees que esto es un final, pero todo sacrificio trae consecuencias. No estás fuera de peligro, Paula. Recuerda que siempre existe un precio. Fue un eco profundo, resonando en su mente mientras las sombras se reformaban, pero Paula ya había visto el camino. Un instante antes de que la luz se apagase por completo, se giró hacia la esfera. Allí estaba Lucas, mirando con ojos llenos de temor y esperanza. Mamá susurró al mismo tiempo que la oscuridad empezaba a disolverse. El brillo de la medalla se desvanecía, pero el amor de Paula seguía gritando por encima de todo. Y justo antes de que la penumbra la engullera, una pregunta le asaltó la mente: ¿qué precio voy a pagar? Las sombras se agazaparon, preparándose para el embate. La llegada de algo peor parecía inminente, y ella sabía que sus elecciones estaban por desatar una tormenta que podría consumir no solo su vida, sino también la del niño que amaba. ¿Qué les has prometido, Paula?, resonó la voz sombría, mientras sus sombras se lucían en una danza macabra. La sala volvió a oscurecerse, pero esta vez una realidad sombría se perfilaba entre sus palabras. En ese instante el suelo tembló nuevamente. La separación entre su mundo y el de la oscuridad parecía desvanecerse, y en un rincón de su mente, la verdad desdeñada empezaba a destellarle, aterrorizándola aún más que la nublada visión de su reflejo. El sacrificio había comenzado, y la única pregunta que quedaba era: ¿cómo cerrarás este trato? Y mientras el piso se resquebrajaba, Paula sintió que el tiempo se aceleraba. Lo que vendría sería más aterrador de lo que podía imaginar. La oscuridad se infiltró en cada rincón de la sala, llenándolo todo con un silencio abrumador. Paula siguió sintiendo la presión en el pecho como si las sombras mismas intentaran aplastarla. La medalla, ahora un mero resplandor tenue, temblaba entre sus manos. El poder que una vez había irradiado se desvanecía, dejando tras de sí una sensación de vacío helado. A su alrededor, el eco de risas distorsionadas reverberaba, llenando la atmósfera con un tono burlesco que haciéndola temblar. Tu sacrificio no es solo tuyo, Paula. Nunca lo ha sido, se burló la voz sombría, resonando en las paredes como una canción macabra. Con un gesto hizo que las sombras se alzaran, una ola oscura que se arremolinaba en un vendaval frenético. Sin poder evitarlo, Paula se dejó llevar hacia su interior, atrapada entre el miedo y la desesperación. El rostro de Lucas, su pequeño, aparecía y desaparecía en su mente como un recuerdo enredado en la tormenta. ¿Qué había prometido? Pensamiento tras pensamiento, cada uno más oscuro que el anterior, la atormentaban. No era solo su vida lo que estaba en juego. Mamá. La voz de Lucas resonó, esa vez más clara y desesperada. Paula, buscando aferrarse a lo poco que le quedaba, cerró los ojos con fuerza. Fue en ese instante cuando, desde lo más profundo de su ser, sintió una chispa de determinación. No todo estaba perdido. No permitiré que esto me consuma, murmuró con firmeza, apoyándose en el amor que sentía por su hijo. A pesar del terror que la rodeaba, respiró hondo una vez más. Tu amor por él te hará más fuerte que cualquier sombra, se susurró. Con un esfuerzo, Paula alzó la medalla entre sus manos. En su brillo moribundo, vio la luz del amor que había cultivado con cada sonrisa y abrazo. La luz osciló pero no se extinguió. El suelo crujió bajo sus pies, un recordatorio ominoso de que las sombras estaban a punto de liberarse. ¿Qué precio vas a pagar? La voz resonó a su alrededor, y las sombras se arrastraron, susurrando promesas inquietantes. Tus temores son el pago. Alimentan nuestra fuerza. Basta, gritó Paula. Lo que tengo es mucho más fuerte que tus amenazas. No me llevarás. La medalla comenzó a brillar con renovada intensidad, alimentándose de su valor. Eran palabras de desafío, ecos de amor que se alzaban como un faro en la oscuridad. Las sombras se detuvieron, sorprendidas por su resistencia. Sin embargo, Paula sintió que el calor del brillo comenzaba a consumirse nuevamente, como muchos momentos que habían definido su vida. No. Esto no puede ser el final, pensó mientras la oscuridad se cernía, dispuesta a devorarla.
Y entonces recordó una historia que Lucas solía contarle, sobre cómo la luz siempre regresa, incluso en los lugares más oscuros. Con cada latido de su corazón, supo que no solo luchaba por su vida, sino por la de su hijo. Respirando una vez más, miró al centro de la oscuridad, donde estaba la esencia de su temor y decidió que era hora de enfrentarlo. Si tengo que hacer un sacrificio, que sea uno que valga la pena. No tú, no este dolor, sino algo que me haga fuerte, pensó mientras levantaba la medalla con ambas manos. En el clímax de su determinación, las sombras comenzaron a girar en un frenesí, adentrándose en un torbellino oscuro. El precio siempre será tu alma, Paula, tronó la voz, pero ella estaba decidida. Ni su existencia, ni la de su hijo, serían el precio a pagar. De repente un rayo de luz brotó de la medalla, proyectando un haz que iluminó la danza serpenteante de las sombras. Paula gritó con todas sus fuerzas, te desafío a que tomes lo que intentes arrebatármelo, pero no me destruirás. La luz se expandió empujando a las sombras hacia atrás, pero no sin consecuencias. Iluminó parte de su verdad, revelando visiones distorsionadas de su pasado, recuerdos espeluznantes que hacían hervir su sangre. En esos instantes crueles, Paula vio por un breve momento la figura de Lucas, atrapada en la penumbra, su voz un eco ahogado. Mamá. Ese instante cambió todo. La pregunta emergió de sus labios atronadora, y sí, para salvar a Lucas, debo sacrificarme a mí misma. Las sombras se acercaron, formando un anillo a su alrededor, como si esperaran su respuesta. Con cada latido, Paula se dio cuenta de que había una verdad aún más oscura esperando a ser descubierta. ¿Era realmente capaz de hacer lo que había imaginado? La luz brillaba, pero la pregunta más perturbadora retumbaba en su cabeza, ¿hasta dónde llegarías por salvarlo? El piso vibró bajo sus pies, y las sombras volvieron a susurrar. Una entonación más profunda se alzó. El sacrificio estaba más cerca de lo que pensaba, y con él, la desesperación. ¿Lograría escapar de la oscuridad, o sería solo un paso hacia un horror aún mayor? Paula sintió que el tiempo se detenía ante el inminente colapso de dos mundos, el del amor y el de la desesperación. La penumbra danzaba a su alrededor, clamando por su entrega, una tentación que comenzaba a hacerse irresistible. Las voces susurrantes de las sombras se intensificaban, burlándose, tratando de arrastrarla hacia el abismo con su risa siniestra. Pero oculta en su interior había una chispa, algo que no podía extinguirse. Lucas. Gritó con todas sus fuerzas, mientras la visión de su hijo la mantenía anclada a la realidad. Cada imagen de su pequeño, cada abrazo compartido, cada susurro de amor era un recordatorio de por qué debía luchar. La medalla, aún brillando, le ofreció una nueva esperanza. Si podía resistir, quizás todo no estaba perdido. Las sombras cayeron sobre ella, envolviéndola en un abrazo gélido. ¿Crees que puedes salvarte sin sacrificio? Eso es un lujo que no te puedes permitir, resonó la voz de la figura oscura. Era inquietante y tentadora. Pero Paula no podía dejar que eso la doblegara. No se trata de salvarme a mí misma, sino de luchar por lo que más amo. El resplandor de la medalla se acentuó con su decisión. Un destello de luz irradiaba de su interior, y sintió su amor por Lucas imponiéndose ante la oscuridad que la rodeaba. Las sombras comenzaron a retroceder, chillando débilmente. No. Esto no es posible. El eco de sus palabras resonó en toda la sala. Mientras batallaban, imágenes comenzaron a llenarle la mente, sus propios temores, la culpa, los remordimientos. Un torrente de recuerdos inundó su conciencia, revelándole los mismos traumas que había ocultado, las decisiones erradas, las promesas de no dejar que su historia se repitiera. Solo tienes que dejarlo ir, susurraron las sombras, volviendo a rodear la luz, tratando de nublarla. Él es solo un niño y sin ti, la oscuridad reinará. Pero Paula se plantó firmemente. No puedo, no lo haré. Mientras los ecos de su dolor se transformaban en fortaleza, un nuevo sentido de claridad la envolvió. El sacrificio necesario no tendría que ser la vida de Lucas, sino su miedo. Lo que temía perder, el peso de su culpa. Ya basta, dijo sosteniendo la medalla. Si tengo que sacrificar algo hoy, que sea lo peor de mí misma. Que esta oscuridad me lleve, pero no a Lucas. Ante su declaración, la sala comenzó a vibrar, las sombras convenciéndose de su resoluta entrega.
El brillo de la medalla se intensificó y de repente un haz de luz se disparó hacia el fondo, impactando la esfera donde Lucas estaba atrapado. La esfera empezó a deshacerse, fragmentándose, liberando al niño envuelto en luz. El gris de la oscuridad se transformó en una explosión de color, como una tormenta que se disipaba. «Mamá», clamó Lucas, su rostro ahora iluminado con una mezcla de terror y esperanza. Con cada fragmento que caía, Paula sentía en su interior como si estuviera despojándose de su miedo, de su sufrimiento. Pero la risa burlona de las sombras se hizo más fuerte, como un clamor de rechazo. «Tu sacrificio no es suficiente. No puedes simplemente abandonar todo lo que eres, déjanos entrar. Tu vida es nuestra ahora», gritaban. Finalmente el último destello descompuso la esfera, y cada sombra, cada fragmento oscuro que la rodeaba, se disolvió en gritos de rabia. Paula, ahora sintiéndose más ligera, se arrodilló frente a su hijo mientras un haz de luz envolvía a ambos. «Siempre estaré aquí, Lucas. Nunca estarás solo», susurró apretando a su pequeño. En un instante la luz los rodeó, y el horror quedó atrás. El lugar oscuro comenzó a desvanecerse, no solo en su entorno, sino también dentro de ella. Sus viejos demonios finalmente se desvanecían, dejándola con una sensación de liberación. Al abrir los ojos se encontraron en casa, las luces de la habitación brillando, y el rostro de Lucas radiante de vida. Los ecos de risas distorsionadas y súplicas se desvanecían a lo lejos. «Mamá», murmuró Lucas, alzando su mano y tocando la frente de Paula. «¿Ganamos?». Paula sonrió, sintiendo por primera vez en mucho tiempo la paz. «Sí, cariño. Hemos ganado». La luz de la medalla aún brillaba en su pecho, un símbolo de su lucha, marcando no solo el fin de un capítulo, sino el inicio de una nueva vida llena de esperanza. Desde esa noche el barrio donde vivían comenzó a sanar. Las miradas de los vecinos eran diferentes, el miedo ahora se transformaba en conexión. Paula y Lucas aprendieron a enfrentar el mundo juntos, no como prisioneros del pasado, sino como guerreros de un futuro brillante. Ahora sonrisas reemplazaron sombras, y el amor resonaba fuerte, reverberando desde lo más profundo, capaz de romper cualquier oscuridad. La noche oscura había terminado, pero la historia de Paula y Lucas apenas comenzaba. Necesitas suscribirte ahora mismo. No te pierdas las próximas historias exclusivas, suscríbete para estar al tanto de cada nuevo relato. Y si te gustó este capítulo, dame al botón de like ahora mismo. Tu apoyo alimenta el algoritmo y hace posible que sigamos creando historias impactantes. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y tus teorías sobre el final. Tu voz es clave para nosotros. ¿Qué tal te pareció? Agítalo.